Hola mis amores, hoy les traigo una historia que no solo sacudió al mundo del espectáculo, sino que también tocó el corazón de miles de fanáticos en toda América Latina. Una historia que comenzó con un susurro de preocupación y terminó por convertirse en una revelación que nadie esperaba. Estoy hablando de un episodio delicado en la vida del querido actor mexicano Sergio Sendel, un hombre que durante décadas ha conquistado la pantalla con su intensidad, su mirada implacable y su voz inolvidable. Pero antes de contarte todo lo que ocurrió, ya sabes, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad del universo de los famosos. Créeme, no querrás perderte lo que estás a punto de descubrir. Nacido un 4 de noviembre de 1966 en el corazón vibrante de la Ciudad de México, Arnoldo Sergio Santaella Sendel, como fue registrado oficialmente, creció bajo la influencia de una madre que veía el arte como una extensión del alma, Elsa Sendel. Desde muy niño, Sergio mostraba una sensibilidad especial, una chispa que encendía cada vez que veía una obra de teatro o una telenovela en televisión. Sus ojos no solo observaban, absorbían. Era como si su destino estuviera tatuado en su piel desde la infancia. Y aunque nadie podía predecir el futuro, había algo en ese niño que lo hacía distinto. No jugaba a ser actor, lo era. Durante su niñez, Sergio no pasaba desapercibido. En la escuela, sus maestros se sorprendían al verlo recitar poesías con una pasión que parecía venir de una vida anterior. Organizaba pequeñas funciones teatrales en los patios de los vecinos, donde convertía cualquier rincón en un escenario improvisado. Los adultos lo observaban con curiosidad y asombro, murmurando entre ellos que aquel niño tenía algo diferente. Y vaya que lo tenía. Ya en la adolescencia, Sergio tomó una decisión que marcaría su camino: ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa. Allí, entre ejercicios de voz, expresión corporal y análisis dramático, comenzó a pulir ese diamante en bruto que llevaba dentro. No era un alumno más. Era el primero en llegar y el último en irse. Sus maestros veían en él no solo a un joven con talento, sino a un artista con hambre, con una disciplina feroz y un deseo incontenible de dejar huella. Los años 80 en la Ciudad de México eran un hervidero de oportunidades para el mundo del espectáculo. Las telenovelas dominaban la pantalla y los pasillos de Televisa estaban repletos de aspirantes. Sergio, aún muy joven, comenzó a tocar puertas. Sus primeros papeles fueron breves, apenas unos minutos en pantalla, pero eso bastó para que los productores lo notaran. Uno de ellos llegó a decir que tenía una mirada que atraviesa el lente. Aunque pequeño, su nombre comenzaba a circular entre bastidores. Pero el camino no fue fácil. Las largas horas de rodaje, los sueldos modestos y los constantes rechazos no quebraron su espíritu. Al contrario, lo fortalecieron. Cada audición fallida era un recordatorio de que debía seguir luchando. En casa, su madre le repetía que el éxito no llega deprisa, y él, paciente, se aferraba a esa verdad. A los 20 años, Sergio ya tenía algunos créditos a su nombre, pero su gran momento aún no había llegado. Y entonces, llegaron los años 90, y con ellos, el huracán. El mundo de las telenovelas explotaba en popularidad, y Sergio, decidido a dejar su marca, recibió una oferta que cambiaría su vida para siempre. Le ofrecieron interpretar a un villano, no cualquier villano, uno complejo, oscuro, con secretos y cicatrices invisibles. Aceptó sin pestañear. Lo que no imaginaba era que ese personaje sería el primero de muchos que lo convertirían en una leyenda de la televisión. A partir de ese momento, Sergio Sendel redefinió el concepto de antagonista. Sus villanos no eran planos ni caricaturescos. Eran seres calculadores, magnéticos, con una presencia tan poderosa que incluso en silencio lograban aterrorizar. Su voz grave, pausada, casi hipnótica, se convirtió en su sello. En producciones como Tres Mujeres, estrenada en 1999, no necesitaba muchas líneas para robarse cada escena. Su sola presencia bastaba. El público lo amaba y lo temía al mismo tiempo. ¿Cómo podía alguien hacer que un personaje cruel resultara tan fascinante? Esa era la magia de Sendel. En la calle, los fans lo detenían no para reclamarle por sus maldades en pantalla, sino para felicitarlo por su intensidad.
Y él, con una sonrisa discreta, agradecía sin revelar el secreto. Años de estudio, observación minuciosa y una entrega absoluta a cada papel. En La mentira, en 1998, encarnó a un manipulador que jugaba con la verdad como si fuera un arma. Ese rol no solo consolidó su fama, sino que también selló su destino. Sergio Sendel sería, por excelencia, el villano más recordado de su generación. Los productores ya no lo buscaban para interpretar héroes, lo querían para lo más difícil, personajes que dejaran una cicatriz en la mente del espectador. Pero detrás de esa carrera imponente, de esa figura que parecía invencible en la pantalla, se escondía un hombre de carne y hueso, con miedos, con dolores, con momentos de fragilidad. Y fue justamente esa vulnerabilidad la que salió a la luz cuando una inesperada crisis de salud lo obligó a detenerse. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué enfermedad enfrentó y cómo logró superarla? Eso, mis amores, lo descubrirás en la segunda parte de esta historia, donde revelaremos el episodio más íntimo y doloroso en la vida de Sergio Sendel. Así que quédate pendiente, porque lo que viene te dejará sin aliento. El silencio en el set era absoluto. Todos contenían la respiración mientras Sergio Sendel pronunciaba sus líneas con una precisión que hipnotizaba. Cada palabra, cada mirada, tenía el peso de quien domina su arte. Para principios de los años 2000, ya no era solo un actor, era una figura, un rostro que el público amaba temer. Telenovelas como Amarte es mi pecado lo elevaron al estatus de leyenda viva, encarnando a villanos con una mezcla perturbadora de crueldad y carisma. Las cartas de fans se apilaban, los premios llegaban sin cesar, y las invitaciones a eventos exclusivos eran cosa de todos los días. Pero tras bastidores, la historia era distinta. Las jornadas de grabación interminables, la presión por mantenerse en la cima y la necesidad constante de superar cada personaje anterior comenzaban a hacer mella. Ser el villano perfecto tenía un costo, y Sergio empezaba a sentirlo en cada fibra de su ser. Mientras su nombre brillaba, una sombra empezaba a tomar forma silenciosamente. Los rumores sobre su vida personal circulaban con cada vez más fuerza. La sonrisa ante las cámaras seguía firme, pero sus ojos ya no brillaban igual. ¿Qué secretos escondía esa mirada intensa que tantos admiraban? Era como si detrás del telón, el verdadero Sergio estuviera luchando por salir. Quería más. Había conquistado la televisión, pero el cine mexicano lo seducía con su promesa de libertad artística. Soñaba con dejar atrás las etiquetas, demostrar que no era solo un rostro de villano, sino un actor de verdad, completo, capaz de conmover y hacer reír. Y entonces llegó su oportunidad. En 2002 participó en Mi amiga la gorda, junto a Silvia Pasquel, y lo que sucedió en pantalla fue inesperado. Por primera vez, el público veía a Sergio desde otra perspectiva. Divertida, ligera, genuina. Ya no era el hombre que sembraba temor con una sola mirada. Ahora provocaba carcajadas con sus gestos exagerados y frases ingeniosas. Fue una revelación. La gente no podía creer que aquel mismo actor que los hacía temblar ahora los hiciera reír. Los directores lo notaron. Había algo más en él. Una chispa distinta. Un talento escondido que al fin salía a la luz. Las escenas con Silvia fluían con naturalidad, especialmente aquellas donde su personaje intentaba, sin ningún éxito, pronunciar un discurso frente a una multitud. Era torpe, entrañable, humano. Parecía que la comedia siempre había estado en él, esperando su momento para brillar. Años después, cuando su fama se disparó, su participación especial en Zapatos Viejos de 1993, al lado de Gloria Trevi, recobró fuerza. En el set, él y Gloria conectaron de inmediato. Las escenas que compartieron desbordaban energía, emoción y complicidad. Los espectadores decían que parecían viejos amigos. Allí, Sergio mostró un lado más humano, alejado de la dureza que lo caracterizaba en televisión, y conquistó a un público nuevo, uno que antes no veía telenovelas. El cine le abrió puertas, pero también le impuso nuevos desafíos. Había que mantenerse vigente en dos mundos completamente distintos, y mientras los focos seguían apuntando hacia él, los rumores sobre su vida fuera del set crecían como una tormenta silenciosa. Algunos lo notaban más callado, más introspectivo, como si llevara consigo un peso que nadie alcanzaba a comprender. ¿Qué ocurría realmente con el hombre que parecía tenerlo todo?
La respuesta, aún oculta, prometía revelar verdades que incluso sus admiradores más leales no estaban preparados para escuchar. En 2004, Sergio dio un golpe inesperado. Su actuación en Amarte es mi pecado lo transformó de villano temido a galán romántico. Arturo, su personaje, era un hombre apasionado, dispuesto a todo por amor. Y junto a Yadira Carrillo, la chispa en pantalla fue tan intensa que el público no pudo resistirse. La telenovela arrasó no solo en México, sino en toda América Latina y hasta en Estados Unidos. Las cartas llegaban con palabras que lo comparaban con los grandes del amor. Aquella mirada que antes intimidaba, ahora transmitía ternura. Decían que, gracias a Sergio, volvieron a creer en el amor. El cambio fue rotundo. El público, la crítica, todos coincidían. Sergio no era solo el mejor villano, era un actor versátil capaz de provocar escalofríos o suspiros con la misma facilidad. Y no se detuvo ahí. En 2005 reafirmó su nueva imagen con La esposa virgen, interpretando a Fernando, un militar honorable, rey, seto, con un fuerte sentido del deber. Actuando junto a Adela Noriega, uno de los rostros más queridos de esa época, Sergio se mostró sólido, elegante, convincente. Cada escena era una prueba más de su crecimiento actoral. Pero incluso en la cima, la calma era solo aparente. En los pasillos, en los sets, en las fiestas, las preguntas persistían. ¿Quién era realmente Sergio Sendel cuando las cámaras se apagaban? ¿Qué historia se escondía detrás del ídolo? Lo que parecía una carrera imparable estaba a punto de enfrentarse a las verdades más difíciles, porque detrás del éxito, del glamour y de las ovaciones se ocultaban heridas, decisiones y secretos que tarde o temprano saldrían a la luz. Y cuando lo hicieran, el mundo vería que incluso las estrellas más brillantes cargan con su propia oscuridad. Sergio era intenso, apasionado, impredecible, pero también tenía un corazón generoso. Y lo que ocurrió con Adela no fue una simple química de actores, fue una conexión tan natural, tan genuina, que el público no tardó en comenzar a especular. ¿Había algo más allá de los libretos? ¿Una historia real escondida entre miradas que hablaban sin palabras? Las escenas románticas que compartían estaban cargadas de silencios elocuentes, miradas profundas y una tensión que traspasaba la pantalla. En poco tiempo, La esposa virgen no solo consolidó su éxito, sino que transformó por completo la imagen de Sergio Sendel. Ya no era solo el villano perfecto ni el actor cómico del cine nacional. Ahora era un artista completo, un protagonista con alma y carisma, capaz de emocionar al más escéptico con una sola frase. Los críticos no escatimaban elogios. Había algo en su entrega, en la forma en que se adueñaba de cada escena que dejaba claro: Sergio no actuaba, vivía cada personaje. Sin embargo, detrás del brillo del set, la presión comenzaba a hacer mella. Las jornadas de grabación se alargaban, los compromisos promocionales se multiplicaban y la necesidad de sostener el éxito lo empujaba cada vez más al límite. Frente a las cámaras, mantenía su sonrisa intacta, pero sus amigos más cercanos comenzaban a notarlo diferente, más callado, más ausente, como si en su interior se estuviera librando una batalla silenciosa. Y los rumores, claro, no tardaron en aparecer. Algunos decían que enfrentaba conflictos familiares, otros hablaban del precio invisible de la fama, mientras para el público, él seguía siendo el galán ideal, el actor infalible. Por dentro algo parecía quebrarse poco a poco. Seguía trabajando, sí, con la misma disciplina de siempre, pero sus ojos, esos ojos que tantas veces hablaron en pantalla, empezaban a esconder una sombra. En 2006, con Heridas de amor, Sergio asumió un reto nuevo y profundo. La telenovela abordaba temas densos como la traición, el perdón y la redención, y exigía una actuación cargada de emociones intensas. Su personaje, César, era un hombre atrapado entre la ambición y la culpa, y Sergio lo interpretó con una autenticidad conmovedora. Cada escena era una clase magistral, su mirada transmitía dolor, sus palabras eran una mezcla de furia y ternura. El público no solo lo veía, lo sentía, y él, una vez más, demostraba por qué era uno de los grandes. Al año siguiente, en 2007, regresó a sus raíces interpretativas con Destilando amor, retomando el rol que lo había hecho inolvidable, el villano. Aarón Montalvo era cruel, manipulador,
peligroso y absolutamente fascinante. Sergio lo interpretó con una maestría que hipnotizaba. Tanto así que en las calles la gente lo reconocía y, entre bromas y admiración, le decían que era demasiado malo. El impacto fue tan grande que la telenovela se convirtió en un fenómeno, y él en una de las figuras más destacadas de Televisa. Su habilidad para generar odio y admiración al mismo tiempo era casi mágica. En 2008, Nicandro Díaz lo convocó para un nuevo desafío. Mañana es para siempre. Una superproducción que prometía conquistar no solo México, sino el mundo. Y lo hizo. Junto a Lucero, Sergio brilló en un papel enigmático, el de Franco Santoro, un personaje complejo que combinaba misterio y carisma. La química entre ambos fue inmediata, y sus escenas juntos, cargadas de tensión y emoción, se volvieron inolvidables. En redes sociales aún se comparten clips de esos momentos icónicos. La telenovela se exportó a decenas de países, desde Puerto Rico hasta Rusia, y el nombre de Sergio Sendel cruzó fronteras. Eran años dorados, sí, pero también años de desgaste. Las grabaciones eran maratónicas, a veces superando las 12 horas diarias. Sergio, siempre profesional, nunca bajaba la guardia, pero el cansancio comenzaba a notarse. Se volvió más reservado, evitaba las entrevistas personales y esquivaba preguntas íntimas con una sonrisa educada. La misma sonrisa que durante años había encantado a millones, ahora servía para esconder una verdad que nadie conocía. Se hablaba de problemas familiares, de un desgaste emocional profundo, pero él nunca confirmó nada. Y mientras el mundo lo aclamaba como uno de los actores más versátiles y potentes de su generación, Sergio cargaba con un peso invisible. Sus ojos seguían actuando, pero ya no brillaban como antes. Algo lo afectaba, y nadie sabía exactamente qué. Y en medio de todo ese torbellino, Sergio encontró su verdadero papel, el más importante de su vida: ser padre. Para él, ningún premio o éxito profesional podía compararse con el orgullo de criar a sus dos hijos, Elsa Valeria y Sergio Graco. A pesar de las grabaciones, los sets y los viajes, siempre se hacía presente. Su compromiso con la paternidad era total. Lo decía sin dudar a quienes lo conocían de cerca. Su carrera era importante, sí, pero sus hijos eran su mundo. Elsa Valeria y Sergio Graco crecieron rodeados de amor, no en mansiones frías, sino en un hogar lleno de calidez. Sergio estaba presente en cada presentación escolar, en cada cumpleaños, en cada pequeña gran victoria de sus hijos. En su casa, en la Ciudad de México, se vivían momentos sencillos pero mágicos, noches de juegos, charlas profundas, risas compartidas. No necesitaban grandes lujos, lo único que importaba era el tiempo juntos. Educaba con respeto, con firmeza, pero también con ternura. Porque si bien para el mundo era un actor de leyenda, para ellos era simplemente papá. Y en ese papel, el más exigente y también el más hermoso, Sergio Sendel brillaba con una luz que ningún reflector podría igualar. Sergio Graco destacaba no solo por su nombre, sino por un parecido casi asombroso con su padre. En las redes sociales, las comparaciones eran inevitables. Los mismos ojos intensos, la misma postura segura, el mismo aire de confianza que parecía heredado más que aprendido. Es Sergio en versión joven, decían los fans al ver sus fotos juntos. Pero lo que realmente impresionaba no era solo la apariencia física, sino el carisma que Graco había heredado. Tenía esa sonrisa que conquistaba y una manera amable de tratar a las personas, como si hubiera nacido para conectar con los demás. Elsa Valeria, su hermana, irradiaba una calidez similar. Su energía llenaba los espacios, conquistando corazones con una naturalidad que dejaba claro que la sangre Sendel llevaba algo especial. Conciliar una carrera exigente con la vida familiar nunca fue fácil. Las largas jornadas en los sets de telenovelas como Mañana es para siempre exigían más que talento. Pedían sacrificio. Aún así, Sergio encontraba la forma de estar presente. Los fines de semana eran sagrados. Los dedicaba a paseos familiares, asistía a los partidos de fútbol de Graco y ayudaba a Elsa con sus proyectos escolares. Decía con firmeza que deseaba ser recordado como un padre presente, no solo como un rostro en la pantalla. Sus colegas lo admiraban profundamente. Contaban historias de cómo rechazaba compromisos importantes con tal de no perder un momento valioso con sus hijos. Sin embargo, incluso en medio de tanto amor, no todo era perfecto. Los rumores,
Esos susurros persistentes que rondaban desde hacía años comenzaron a hacerse más fuertes. Las revistas hablaban de tensiones familiares y Sergio, siempre reservado, se limitaba al silencio. En los bastidores se le notaba más cansado, como si cargara con un peso que no compartía con nadie. Sus hijos eran su refugio, pero había algo profundo que lo inquietaba. Sus amigos más cercanos lo notaban distraído, ausente por momentos, incluso en los instantes felices junto a Elsa y Graco. Mientras celebraba la alegría de ser padre, una sombra crecía a su alrededor, que perturbaba al hombre que parecía tenerlo todo. Fama, talento, una familia que lo adoraba. Y sin embargo, había algo más. Algo que se avecinaba como una verdad a punto de estallar. Fue a finales de los años 2000 cuando su vida personal pasó del ámbito privado al ojo público. Todo comenzó en 2004, durante las grabaciones de Amarte es mi pecado. Allí, Sergio y Yadira Carrillo formaron una de las parejas más recordadas de la televisión, pero la química que mostraban en pantalla parecía trascender la ficción. En los ensayos, compartían risas, largas conversaciones, momentos que alimentaban los rumores. Lo que comenzó como una colaboración profesional se transformó en una amistad profunda, genuina. Se les veía en cafés, intercambiando ideas sobre actuación, incluso apareciendo en eventos siempre sonrientes. Sin embargo, la prensa, siempre ávida de historias jugosas, vio más que camaradería. Los titulares hablaban de un posible romance secreto. Los seguidores se dividieron. Algunos veían en ellos una historia de amor digna de telenovela. Otros, en cambio, cuestionaban la situación familiar de Sergio. Amigos cercanos defendían la relación, asegurando que solo compartían una afinidad artística poco común. Pero los medios no se detenían. Las fotos juntos, los comentarios de fuentes anónimas, alimentaban el fuego mediático. Y entonces, la noticia que sorprendió a todos. Sergio anunciaba el fin de su matrimonio con Marcela Rodríguez, la mujer con quien había compartido tantos años, la madre de sus hijos, salía de su vida en medio del bullicio mediático. Marcela, siempre discreta, guardó silencio, enfocada en proteger la intimidad de sus hijos. Sergio también optó por el silencio, pero fue claro en algo: sus hijos eran su prioridad. Rogaba a los periodistas respeto por Elsa y Graco, que atravesaban un momento doloroso bajo la mirada implacable del público. La combinación del divorcio con los rumores sobre Yadira desató una tormenta. Los tabloides publicaban historias cada vez más atrevidas y Sergio comenzó a ser cuestionado no solo como actor, sino como hombre. Su imagen, construida con años de esfuerzo y disciplina, comenzaba a resquebrajarse. Mientras algunos lo defendían recordando su talento y entrega, otros se sentían decepcionados, influenciados por las noticias sensacionalistas. En los sets de grabación seguía cumpliendo, pero ya no era el mismo. Parecía más serio, más contenido, como si luchara contra el peso de las habladurías. Aún en medio del caos, Sergio buscaba el equilibrio. Pasaba más tiempo con sus hijos, salía con ellos al parque, los acompañaba a sus actividades como si quisiera crear una burbuja de normalidad. Su amistad con Yadira continuaba, aunque con menor presencia pública. Quería evitar más controversia, pero la prensa no cesaba. Las preguntas crecían. ¿Qué ocultaba Sergio? ¿Qué verdad no se atrevía a decir? Detrás de la sonrisa que había encantado a millones, había un hombre que enfrentaba una de las etapas más complejas de su vida. Las controversias lo empujaban al límite. Las decisiones que tomaría definirían no solo su futuro en la televisión, sino su esencia misma. Y mientras la tormenta parecía amainar, algo mucho mayor se acercaba. Una verdad, quizás devastadora, que amenazaba con cambiar todo lo que el público creía saber sobre Sergio Sendel. Durante años, Sergio Sendel fue sinónimo de fuerza, carácter y presencia. Su actuación en Lo Imperdonable lo consolidó como una figura imponente de las telenovelas mexicanas. Parecía inquebrantable, destinado a seguir conquistando la pantalla con esa voz profunda y mirada intensa que lo convertían en un villano inolvidable. Pero en 2016, en lo que debía ser una simple consulta médica de rutina, el destino dio un giro inesperado. Durante un examen, los médicos detectaron algo inusual. La sospecha fue suficiente para iniciar una serie de pruebas que, días después, revelaron una verdad devastadora: cáncer de garganta.
No cualquier cáncer, sino una variante rara y agresiva. Para un actor cuya voz era su arma principal, su sello distintivo, aquella noticia fue un golpe que sacudió cada fibra de su ser. En la intimidad, entre lágrimas, le confesó a un amigo que sentía que le estaban arrebatando su identidad.